bendiga, amados. Amén. Póngase en pie. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a irnos a las cartas que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque nosotros, decía Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Por qué no oramos y le pide al Señor? Usa, hermano Borjito, Aleluya. dígale al Señor: Padre mío, gracias, Señor, por tu preciosa palabra, porque es completa y hay que predicarla así, Señor. Bendícenos, ayúdanos, cautiva nuestros corazones, que nos pueda servir, Dios mío, esta enseñanza, que con sencillez y con amor y respeto y con humildad vengo a traerla a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Bendecimos a los amigos. Está Joaquín Cáceres, Yasmín Cáceres, Bertila Ventura, así que les bendecimos. Y es una alegría pues tener al padre de nuestro hermano Angelito con nosotros. Y crea que me siento muy feliz porque un hijo que no tenga a su padre es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero gloria a Dios que ya él vino y está con bien, con su hijo y con su esposa y el resto de su familia. Quiero hacer una pregunta, y basado a esto quiero traer esta enseñanza que nos va a servir. Quizás hay momentos que grito, hay momentos que no, pero el grito no tiene unción. Eso no tiene unción. Voy a tomar como ejemplo a Monomaino, que es mi amigo y él sabe, tengo confianza con él. ¿Y a quién puedo poner? Quiero ver que no se enoje. A otro músico, a Juancito. Juancito, ¿dónde está mi Juancito? Allá está. Mi Juancito nunca se me enoja, es humilde. Que yo venga y alguien me diga: Juancito, dice que Juancito es mejor que hermano Mayo, que él es el que debería mejor ministrar que hermano Mayo, porque hermano Mayo cuando canta todo es afinado. ¿Cómo usted me consideraría? ¿Qué clase de persona me consideraría usted? Siendo yo un ministro. Diga algo, le estoy haciendo una pregunta. Estamos para aprender, ¿verdad que sí? No es de un cristiano. ¿Ah? No es de un cristiano. Bueno, Bolito dice que no es de un cristiano. Tenía que ser neutro, pastor. Tenía que ser neutro. ¿Alguien más? Falta de respeto. Falta de respeto. ¿Alguien más, no? No es sincero. No es sincero. Entre las hermanas, Que no canta para él. Yo le dije. que no canta para él. Ajá. ¿Cómo dice Manuel? Ah, sería yo una persona que hace excepción. ¿Alguien más de atrás? Esas actitudes no vienen de Dios, ¿verdad que no? Estamos en lo correcto.
son temas que son necesarios en la iglesia, porque nosotros tenemos un enemigo que va a tratar la manera de que nosotros estemos en pleito. Y yo no puedo ser un instrumento para él si me digo yo que soy instrumento de Dios. Porque yo no puedo poner a pelear a hermana Xiomara con hermana Sandra. ¿Verdad que no, hermano? Más como pastor que digo que soy, esa actitud yo no la puedo tener. Si alguien me dice algo de que Juancito es mejor que mamá, yo le digo, no, aquí nadie es mejor que nadie. Esa es mi respuesta, ¿va? Porque el hombre de Dios aplaca las cosas, los problemas, hermano. Los problemas. Gracias a Dios, hermano, que en esta congregación tenemos hombres de Dios y mujeres de Dios que son sabios en cuanto a esta situación, que hablan del Espíritu. Y el tema en esta mañana, nadie es protagonista en el puesto. Aquí nadie es protagonista, hermano, ni aquí ni en cualquier otra iglesia. El protagonista se llama Jesús. ¿Sí o no? Se llama Jesús. Él es el único. Y rápidamente, no voy a tomarle mucho tiempo. Quiero darles un panorama aunque ya en algunas ocasiones, en algunas enseñanzas que les he dado, he hablado de la iglesia de Corinto, que es fue una de las ciudades más importantes de Grecia. Y era un lugar muy famoso porque era una ciudad muy rica. Materialmente era muy rica en sus vicios y era también, hermanos, muy rica en sus sensualidades. O sea, era amplia en eso. Era una ciudad próspera como las que tenemos hoy en estos tiempos, ¿verdad? Por decir Nueva York, Los Ángeles, etc. Esta ciudad tenía muchos intelectuales, muchas personas intelectuales, pero estos intelectuales que había ahí en Grecia eran muy arrogantes y eran muy opulentos en las cosas que ellos tenían, en las cosas materiales. Y además de todo eso, podía enumerarle otras cosas, había una corrupción moral tan terrible en esa ciudad, incluyendo a la iglesia donde Pablo escribe. Ahí, hermanos, se abundaba de toda clase de pecado en esa ciudad. Pero un día llegó Pablo a predicar a esa ciudad. Y el grupo apostólico que tenían, porque había un grupo que trabajaba también, y en eso se incluía a Aquila y Priscila, que eran los que estaban allí con Pablo. Pablo fue el que fundó esta iglesia de Corinto durante su ministerio. En el segundo viaje estuvo ahí 1 año y medio enseñando a esa gente. Hermano, ¿qué clase de maestro tenía la iglesia de Corinto? Nada más y nada menos que Pablo. ¿Cuántos hemos leído, hermanos, las epístolas, las cartas que Pablo? Incluso Pedro una vez dijo, hay cosas que Pablo escribió que son difíciles, dice, de entender. Pedro lo dijo. O sea, era un terrible maestro. Era un terrible maestro. Qué privilegio tuvieron esa
esa iglesia, hermano, de Corinto, 1 año y medio, en el segundo viaje misionero, estuvo enseñándoles la palabra del Señor. Después de que Pablo estuvo el año y medio, salió de ahí, voy a decir un poco rápido, salió de Corinto y dejó esta joven iglesia con sus respectivos pastores. Surgieron muchos problemas dentro de ella, muchos problemas. Y esos problemas que surgieron en la iglesia, porque siempre van a surgir, hermano, en cualquier congregación siempre van a haber problemas de toda índole, de toda clase. De toda clase. Entonces exigían la autoridad de Pablo. Exigían la autoridad y las enseñanzas apostólicas, ya sea por las correspondencias que él les mandaba, o que directamente él fuera a visitarlas. Y uno de los problemas, digo uno de los problemas porque eran muchos y puedo mencionárselos, de la iglesia de Corinto, es que procuraban experimentar la bendición de Dios mientras se negaban a apartarse de la maldad del mundo. Y eso está muy raro, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir servir a Dios cuando no queremos apartarnos del mundo? Y cuando hablo del mundo, en realidad no podemos negar que estamos en el mundo, pero la Biblia dice que no somos del mundo, ni de las cosas que practica el mundo. Porque no creo, hermanos, que estemos por años en la iglesia y sigamos practicando las cosas. Mejor es estar allá afuera, que no se debería de ser así. O sea, tomar una verdadera decisión o servir realmente a Dios como se debe, porque no se puede servir al mundo ni estar sirviéndole al Señor. ¿Están entendiendo, verdad, hermano? Bueno, entonces los pastores y dirigentes de esta iglesia en Corinto estaban permitiendo que entraran a las congregaciones aquellas personas supuestamente convertidos, sin que esto dejara su práctica mundana. Y eso, hermano, trae enfermedad a la iglesia. Porque si uno enseña a la iglesia cómo conducirse, en todas las áreas, en todas las maneras, y luego nosotros permitimos a otras personas, porque ya son nuestros amigos, porque son familias, que anden afuera como quieran, como mundanos, y luego vengan a ministrar aquí, eso no creo que está correcto, ¿verdad que no, hermano? ¿Sí o no, hermano? No es correcto. No es correcto. O se permite toda la iglesia o no se permite. Pero aquí no vamos a estar jugando que unos sí y otros no. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Se permite todo o no se permite? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en ese lugar los pastores y los dirigentes de esa iglesia estaban permitiendo esas cosas. Que venía gente con ideas mundanas de afuera. Entonces enrolaban a la congregación. Y somos tan sensibles a esas cositas que las promovemos y las llegamos a hacer dentro de la iglesia, hermano. Y nos olvidamos que la palabra es la que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que guiarnos. Dentro de la congregación, ahí estaban tolerando las filosofías humanas, el humanismo, hermano. Es terrible hoy en día. El humanismo es como, se me fue el nombre de Narciso. Como el narcisismo. ¿Sabes qué es el narcisismo? De aquel, se llamaba un tipo Narciso y solo él era bello. Solo él era hermoso. Él mismo se admiraba. Solo de él hablaba. Y en la iglesia no tiene que
que existir el narcisismo, hermano. De hablar, que queremos, hermano, ser protagonistas, que la gente diga, wow, qué hombre, qué mujer, qué joven. Entonces le estamos metiendo a la gente, yo aquí, hermano, yo soy eso, yo hago esto, yo es lo otro, no hay nadie como, no, hermano, ese espíritu hay que reprenderlo. Aleluya. Entonces estaban tolerando esas cosas, toleraban celos y contiendas en la iglesia. Mire, cuando los pastores no trabajan en esa área, hermano, es un peligro para la congregación. Porque se dice que padres espirituales, dice. Y si yo veo que entre mis hijos está habiendo rivalidad, yo tengo que ponerme en medio y decirles, hijo, la actitud que ustedes están tomando es incorrecta. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, cuando vemos nosotros los pastores esas cosas en la iglesia, llamar a la persona, mire, esa actitud, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que no queremos quedar mal con la gente. Ay, que se va a enojar conmigo. ¿Y entonces para qué estás? Hay que corregir. Hay que corregir. Aleluya. Para que haya una iglesia saludable. A estos pastores no les importaba lo que pasaba allí en la iglesia de Corinto. No les importaba. Ahí habían pleitos, hermanos. Ahí habían celos. Ahí habían contiendas. Gente orgullosa, hermano. Gente inmoral. Mire, pleitos insignificantes. Que muchas veces, hermanos, nos detenemos por cositas insignificantes y dejamos de aprovechar lo bueno del Señor. Por estancarnos en pleitos de niños, en cosas infantiles. Eso no puede ocurrir dentro de la iglesia. Es palabra del Señor. Como dijo Juancito, la palabra nos confronta. Diga, la palabra me está confrontando. Así al suave. Habían divisiones egoístas. Mire, muchas veces solo dicen divisiones, que este se lleva 100 para otro lado, hermano. Pero nunca hablamos de las divisiones internas. Aleluya. Nunca se habla de las divisiones internas. Que son las más peligrosas. Son peligrosísimas las divisiones internas. Miren que hay pastores que para él estar bien y ser él el campeón, ponen pleito a los diáconos, ponen pleito a los líderes. Hermano, ese no es de un hombre espiritual, ¿verdad que no? No es de un hombre espiritual. Hay que sembrar el amor. ¿Verdad? En todas partes, en las congregaciones, la amistad, ¿verdad? El compañerismo, la unidad. Ese es el trabajo de nosotros. Celos, contiendas, pleitos insignificantes y divisiones egoístas. Y en esto quiero enfocarme un momento. En uno de estos problemas graves de esta iglesia. Y espero, hermano, que así sencillamente, como yo he entendido mientras he estudiado la palabra del Señor, pueda ayudarnos a nosotros a no caer enredados en esa trampa. Y que sería bueno que usted hubiese anotado los pasajes bíblicos y lo hubiese estudiado en su casa. Mire, esta carta que Pablo escribe a los Corintios nos describe que habían problemas entre las ovejas. Se estaban peleando entre las ovejas. Y alguien le
formó. Porque yo quiero decirle, siempre va a haber gente peleona en la iglesia. Pero hay gente de Dios también. Hay gente sabia del Señor. Gente sabia del Señor. De toda clase hay en el rebaño. Pero allá había, esas ovejas estaban peleando. Por eso el apóstol Pablo les escribe y nos describe esto. Y lo que estaba provocando este pleito. Y Pablo les exhorta, hermano. Oiga bien, les exhorta. Y les dice, de manera que yo, hermano, mire, por eso yo les decía, qué clase, hermano mía, de maestro era Pablo. Era para absorber las enseñanzas de él. Y él les argumentaba bien, hermano, les enseñaba bien la palabra para que entendieran. Pero miren lo que les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales a ustedes. En otras maneras, estuve 1 año y medio y creí que habían alcanzado madurez espiritual por las enseñanzas que yo les había dado. No puedo hablarlo como espirituales. Si no, dice, como a carnales. Y me gozaba con el pasaje bíblico que hermana Carolina leía. Porque los espirituales no van a tener la actitud como el ejemplo que puse al principio. Amén. Esa actitud la tienen ¿quiénes? Los carnales. Los carnales. No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Hermano, pues sabiendo, dice, entre vosotros celos. ¿Cómo yo puedo celarles, hermano? ¿Cómo usted puede celarme? Somos hermanos, hombre. Por eso tenemos que recordar eso. Aquí yo no soy protagonista. Los líderes aquí no somos protagonistas. Ninguno de ustedes es protagonista. Nosotros somos, dice lo que leímos, colaboradores. Y ustedes la labranza de Dios. No puede haber celos entre nosotros. Amén. Eso es del diablo. Amén. Eso es enviado del mismo infierno. Y eso hay que resistirlo. Porque eso nos divide, hermano. Y nos pone a pleitos. Y nos hace enemigos. Y dentro de la iglesia no pueden haber enemigos. Tienen que haber hermanos que se amen y se respeten. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y dice el versículo, aún sois carnales habiendo entre vosotros celos. Dice, contiendas y disensiones. Y les dice, no sois carnales. Y andan como los hombres. Cuando dice andan como los hombres, andan como los de afuera. Cuando Pablo escribe esto, creo que no solamente lo hace para esa iglesia, hermano, sino que lo hace para cualquier iglesia de cualquier época, incluyéndonos a nosotros. Porque esta palabra está escrita para nuestra enseñanza. Amén. Esta iglesia de Corinto todavía traía rasgos de sus culturas. ¿Usted sabe por qué se conocían los griegos? ¿Ah? Porque estos hermanos se caracterizaban por ser aficionados a la filosofía. Les gustaba aprender. Les gustaba escuchar cosas nuevas. Por eso ellos se caracterizaban. Les gustaba escuchar a hombres elocuentes, a hombres con buena labia.
intelectuales. Les escuchaba oír a hombres que hablaban bien, que argumentaban bien las cosas. Entonces ahí tendían ellos a escoger a los maestros de su preferencia. Esta iglesia, hermano, estaba dividida. Estaba dividida. Estaban librando altercados inútiles, contiendas sin sentidos, competencia de todos colores. Por eso el Señor no se glorifica, hermano. Cuando uno hace las cosas para que otros digan que le salió bien, no se glorifica el Señor. Nunca, hermano. Nunca. Pero cuando se hacen las cosas para Él, hermano, eso sí, conmueve el corazón de Dios. Y Dios lo sabe cuándo lo hacemos para Él y cuándo lo hacemos para que la gente nos aplauda. Para que la gente nos, ay, qué hermana esta, no hay como esta. Ay, qué hermano, no hay como este. No, hermano. Santo Dios. No hay como nuestro Dios, hay que decir. Y con esto no digo de que usted le puede hacer un hermano, ¿verdad? ¿Ah? Si Él está orando y Sí. Dios te usó. Hermano, gracias por la palabra, ¿verdad? Que, sí. Si anda en el Espíritu, le va a dar la gloria a Dios, ese hermano. Pero si anda en la carne, se va a arruinar. Se arruina, hermano. Y uno se admira, mire uno, yo le digo a mi esposa, admiro, yo todos los admiro, hermano. Pero yo admiro la educación. Yo bendigo a los padres cómo tienen educado a sus hijos. Le digo a mi esposa, qué educadas las hijas del hermano. Con qué respeto y educación me saludan. Los hijos del hermano. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Que le digan a uno, usted tiene unos hijos muy educados. Pero hermano, le vale quienes sean. Yo siempre a mis hijos les he inculcado, respete al pastor y me respeta a todos los líderes de la iglesia y me respeta a todos los hermanos. Y siempre les digo, salúdenlo. Bueno, Jonathan lo saludo ahorita y de ratito otra vez le digo, ¿sí o no? Sí. ¿Es cierto o no? Sí, así yo le digo. Hijo, le digo, ya lo saludaste. Ah, otra vez. Pablo, hermano, se sentía frustrado por enterarse de la conducta que tenían los hermanos en la iglesia que él fundó. Lastimosamente, estos hermanitos de esta iglesia no habían progresado espiritualmente y seguían enfrascados, hermanos, en sus viejas costumbres paganas. Aquí, en este reino, están para crecer. Como decía hermano Víctor, después de esta situación, yo ya no soy el mismo. Yo creo que nadie, que seríamos los mismos. Si yo antes sentía celos con un hermano, con esto que me iba a morir, me iba para el infierno. Pero hoy ya no voy a sentir, ya no voy a remir. Sí. Sí. Que antes sentía envidia de este hermano, hoy no la siento porque la envidia me lleva al infierno. Sí. Va que sencillo, ahí estamos aprendiendo. Tenemos que ser diferentes. Y alegrarlos del éxito de otros. Tenemos que ser. No, claro, sí. Si no hay celo, tenemos que alegrarnos. Que los demás tengan. Porque si usted tiene pastor, yo con seguridad cuando no ande. No, claro, estamos No, por eso, ¿verdad? Pues yo sé que mi hermano está prosperado, pues. Páseme
Tal vez no le va a decir uno, déme. Se va a ir de rodillas al Señor. Y hablando de esto, quiero agradecerles a todos los hermanos que estuvieron pendientes de mí cuando estuvimos enfermos. Dios los va a bendecir. Yo sé que a todos el Señor nunca se descuidó de nosotros. Siempre hubo una bolsita de frijoles ahí, ¿verdad? Siempre proveyó el Señor. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. La unidad. Y estas cosas son provocadas también para que veamos que somos sensibles, frágiles, que cualquier cosita, hermano, sí. Algunos no era el virus, era el miedo que nos estaba matando, pero igual. Sí. No tenía nada, pero decía que tenía todo. Y quizás fue uno de ellos yo sentía que me ahogaba y tal vez, hermano. No tenía nada. Mi esposa me decía, ahí casi te decía que me llevara al hospital, yo sentía que me ahogaba. Pero a veces hasta el miedo uno, hermano. Y oyendo que murieron varios al día. Más oyendo que se murió no creas. No es fácil. No es fácil. Ya voy a casi concluir. Santiago, búsquelo conmigo. Capítulo 3, 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga, hermano, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, dice Santiago, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Qué terrible esta palabra, hermano. Porque aquí yo puedo venirles a hablar de amor y sin amarlos a ustedes. Aquí puedo venir a hablar de respeto a ustedes y sin respetarlos. Hacer un drama, un show, hacer protagonista. No. Eso llega hasta como las partículas andan volando. Pero no llega al Señor ni al corazón, solo a la emoción de la gente. Pero cuando viene la verdad, hermano, llega al corazón, a la mente y a los tuétanos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Sí. Terrible esta palabra. Si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no era antes que desciende de lo alto, sino, dice, terrenal y animal y diabólica. Oiga, hermano, que seria esta palabra. Y diabólica. Y sigue diciendo, porque donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es la primeramente pura. Después dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué poderosa palabra del Señor, hermano! Judas 18:19 dice, los que os dicen en el postrer tiempo habrá burladores que anden según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Estos son los narcisistas que solo ellos quieren. Son los sensuales. Esos no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Y Pablo condena esta actitud, hermano, recordándoles que nadie más que Cristo fue crucificado por ellos y por nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Nadie más que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y este mismo error se manifiesta hoy en día, hermano. Porque algunos creyentes se apegan más a un líder
o a un maestro más que a Cristo y a su palabra. Y eso puede llevarnos a traicionar los principios cristianos y hasta puede dividir la iglesia. Y ese es un peligro. Siempre debemos de tener cuidado de enfocar el amor y la fidelidad solamente a Dios. Y el amor y la fidelidad solamente a su palabra. Y no a un ministro ni a ninguna persona, ni a ninguna organización. ¡A Cristo! Que los líderes merecen respeto, sí. Que merecen honra, sí. Que merecen amor, sí. Pero en cuanto a esto, es Dios y su palabra. Dios y su palabra, dije. Porque no podemos poner encima a un hombre más que a Dios. No podemos poner encima a un hombre y a una mujer más que lo que diga la palabra del Señor. Entonces se estaba formando un sectarismo, hermanos, ahí. Se forman sectas por eso. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beberle. Yo les enseñé, les dijo Pablo. Cuando estaban tiernos, les di panza. Les di la lechita. Y a medida de iban creciendo, tortillitas tostadas con queso. No dice así, pero más o menos. Sí. Cuando iban creciendo más ya, carnita asada. Y cuando iban creciendo más, ya podían apartar las espinitas, les di pescado. Les di de beber leche y no vianda. Porque aún erais capaces. No eras capaces. Y le hace así. Y aún no soy capaces de. Con año y medio en el evangelio, hermano. Aún no soy capaces. Si no sois, porque aún sois carnales. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensión, no sois carnales y andáis como hombres. Y aquí llega él. Mire las divisiones que había. Porque diciendo el uno, yo ciertamente, dijo, soy de Pablo. A mí que no me anden con este hombre. ¿Y qué sí? Pablo era un gran hombre, predicador, un maestro terrible. Y habían otros ahí que cuando se fundó la iglesia, ese personaje estaba en Éfeso. Se llamaba Apolo. Dice la Biblia que era un hombre elocuente. Y gloria a Dios por aquellos que son elocuentes. Pero que tenga la presencia. Y gloria a Dios por aquellos que no somos elocuentes, pero tenemos la presencia. Gloria a Dios por todo. Porque no podemos discriminar como al que es elocuente como al que tampoco lo es. No, con tal tenga la presencia de Dios, hermano. Dios usa. Y no para que Juancito se me vaya. Pero le digo a mi esposa, yo entendí el mensaje que Juancito quiso entregar. Claro. Y le decía, yo lo tomé. Fíjate, mi amor, el problema. Uno come, no critica, sino uno va, hermano. El problema, Dios, no cuántas palabras Dios.